Acaba de ser publicada una nueva teoría que aporta datos para intentar completar el puzzle de cómo se construyeron las pirámides. Ahora te lo cuento. Desde el inicio de los tiempos, estas construcciones, las pirámides de Menfis, especialmente la Gran Pirámide con sus casi 150 metros de altura, 230 metros de lado, las pirámides de Kefren, de Micerinos, las de Saqqara, las de Dashur, las de Lis, las de Meidum, todas ellas han fascinado al ser humano y han planteado innumerables preguntas, sobre todo las relacionadas con aspectos técnicos. Acaba de publicarse en una revista científica americana, la revista PNAS. PNAS son las siglas de Proceedings of the National Academy of Science of the United States, un artículo de un investigador de la Universidad de Yale llamado Harvey Weiss, en donde se nos aportan nuevos datos desde el punto de vista geológico de la importancia de la meseta como un enclave para poder explicar la construcción de las pirámides. Hay algunos datos que ya conocíamos, ¿no? El río Nilo en la antigüedad, en la época de las pirámides, pues hace prácticamente 4.500 años o 5.000, no estaba donde hoy lo vemos. Hoy el río Nilo está 7 kilómetros, 8 kilómetros más hacia la zona oriental del Valle del Nilo de cómo estaba en la antigüedad, de cómo estaba en la época de la construcción de las pirámides. ¿Esto por qué lo sabemos? Bueno, pues no solamente porque hay pequeños puertos, ¿no? Como el que estamos viendo ahora, que está justo enfrente de la Esfinge y que ya nos está justificando que hasta ahí al menos llegaba un ramal del río Nilo. Incluso hay fotografías del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, en donde las crecidas del Nilo, cuando todavía no se habían construido las presas de Asuán, la inglesa de 1902 o la de los años 60, la inundación, las aguas del Nilo llegaban prácticamente hasta el borde de la meseta de Giza e inundaban casi las propias pirámides. Todo esto nos está haciendo hablar de un cambio completo, un cambio absoluto en la geología y en la geografía de este lugar. Y es lo que ha investigado este profesor de la Universidad de Yale. Ha hecho una serie de perforaciones, unos estudios litológicos, y ha descubierto que precisamente en este lugar, junto a la Gran Pirámide, junto a la pirámide de Kefren también, junto a estos lugares, estos monumentos de la meseta de Giza, pues hace prácticamente casi 4.500 años había embarcaderos. Había embarcaderos y se sabe por qué hasta ahí llegaba el agua. Este brazo del Nilo, que lo denomina el brazo de Keops, aporta y justifica también otros datos que ya se conocen desde prácticamente hace una década, ¿no? Recordemos los papiros de Wadi el-Jarf, en donde Merer, un jefe de los obreros, decía que llevaba las piedras desde una cantera, la cantera de Tura, en el otro extremo del río Nilo, hasta la meseta de Giza. ¿Y hacia dónde lo llevaba? Pues seguramente hasta estos embarcaderos, hacia estos puertos que había al pie de la Gran Pirámide en este caso. Esta nueva teoría no explica de una forma completa la construcción de las pirámides, ¿no? Por una serie de datos que yo voy a aportar ahora, pero sí que da una nueva versión de cómo pudo haberse construido, por lo menos en el aspecto estructural, ¿no? Porque lo importante de todo es que en la época de crecida, este ramal, este brazo que Weiss llama de Keops, ascendía tanto que quedaba casi al pie de la pirámide, lo que facilitaba el transporte de los bloques de piedra. No sabemos a la velocidad, ¿no? a la que se debían de trabajar estos bloques. En muchas ocasiones perdemos el horizonte, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la propia meseta de Giza es una cantera que se ha utilizado para construir estos monumentos. Hay restos del trabajo de cantería en la meseta de Giza, como estamos viendo, pues en los alrededores de la pirámide de Kefren todavía quedan las marcas en el suelo y en las paredes de haber sido, pues eso, una cantera que ayuda un poco a explicar este problema. Como digo, son muchísimas piezas diferentes que puestas en común, puestas en conjunto, pueden
pueden ayudar a explicar esto. Sabemos que en la época de Kefren, en la época de Keops, por supuesto en la época de Micerinos, este brazo del Nilo llegaba en la época de la inundación, entre el mes de junio y el mes de octubre, a su etapa más elevada, más alta, y que a partir de esos meses descendía, pero bueno, en esos meses podían aprovechar para acercar a la menor distancia posible del monumento el mayor número de piedras. Y esto es interesante, esto es un poco lo que ha aportado este investigador, Harvey Weiss, a partir de esos estudios, de esas perforaciones que ha hecho en la roca de la meseta de Giza para intentar saber, a partir de sedimentos, de restos, de tierra, de roca que hay en estos lugares, qué es lo que pudo haber en este lugar pues hace prácticamente casi 4.500 años. Y ahí está también el problema, porque dice que este brazo de Keops estuvo funcionando sobre todo en el momento en el que la meseta de Giza no había empezado a desertizarse de una forma tan intensa como luego se ve, por ejemplo, cuando a partir del reinado de Tutankamón a mediados del siglo XIV, antes de nuestra era, los datos de esos estudios litológicos permiten conocer que la desertización del lugar fue mayor, y esa estratigrafía nos está diciendo que esos embarcaderos, esos puertos junto al lado de las pirámides en la época de la crecida del Nilo ya no eran factibles, ya no eran viables, porque no llegaba tan cerca al no haber tanta agua en esa zona, precisamente por esa desertización. Ahora bien, Harvey Weiss habla de la época de las pirámides y lo focaliza todo en unas fechas muy concretas, ¿no? Hacia el 2500 antes de nuestra era. Pero ¿quién nos confirma realmente que las pirámides son de esa fecha? No estoy hablando de una fecha de la Atlántida, de los extraterrestres, de 10.000 años antes de Cristo, como algunos han dicho, sin ningún fundamento. Pero todo parece indicar que las pirámides fueron construidas al menos 200, según las dataciones de carbono 14, realizadas en los años 90, o quizás 300 años antes de lo que se pensaba. Estos datos, estos estudios de la Universidad de Yale también encajan con esa cronología. El cambio de la datación en las pirámides a lo largo del siglo XX ha ido subiendo y bajando. Mucha gente dice que el mundo académico se niega a mover una coma, a mover una fecha de la cronología porque eso desbarata todo. No, eso es una estupidez, ¿no? Ya Champollion hace 200 años decía que las pirámides habían sido construidas en el 5000 a.C. Se corrigió y a lo largo del siglo XX, por ejemplo, si veis la cronología de algunos libros como de Driotton, de Bandier, grandes clásicos de la egiptología de mediados del siglo XX, veis que hoy, en pleno siglo XXI, las pirámides, los investigadores saben que fueron construidas al menos 100 años antes de lo que se decía hace 6 o 7 décadas. Es decir, tú ves las cronologías de Driotton y Bandier, que son dos egiptólogos extraordinarios con un manual de historia de Egipto sensacional, y dice que las pirámides son del 2300, 2250, hoy no. Hoy sabemos que como poco son del 2400, 2500 antes de nuestra era. Y la egiptología académica, el mundo científico lo ha admitido pues como algo natural, ¿no? Solamente hay fechas absolutas en el Reino Medio, donde conocemos algunos eclipses que con cálculos matemáticos podemos fechar de una manera exacta el año determinado de un monarca. Pero en el Reino Antiguo, en la época de las pirámides, no existen estas fechas y tenemos que basarnos en dataciones por medio del carbono 14, etc. Todo ello, como digo, forma parte de ese complejo puzzle para intentar explicar y ubicar cronológicamente en una línea de tiempo los 30 años que decía Heródoto que duró el reinado del faraón Keops, a quien se le atribuye, yo creo que con toda la razón del mundo, la construcción de la gran pirámide de la meseta de Giza. Hasta aquí este vídeo noticia a partir del artículo publicado en la revista PNAS sobre la construcción y el colapso, ¿no?, de las pirámides en época faraónica a partir de este brazo del Nilo que llegaba prácticamente hasta el borde límite de la Gran Pirámide, pues hace casi 4.500 años, y que hubiera facilitado el transporte de bloques por medio de embarcaciones hasta el pie de la obra.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí, dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales, donad si queréis apoyar al canal, hay un botón en la parte de abajo del vídeo para hacer donaciones dentro de la pirámide y como siempre nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.